Estimadas alumnos y alumnas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un repaso y vamos a hacer la preparación para lo que es la tarea número 1 de la asignatura, donde tienen que hacer una maquetación del estilo que habíamos visto en las clases anteriores. El estilo, recuerden, el Mobile First o Mobile First. ¿De qué se trata el Mobile First? Se trata de que yo primero realizo el diseño para dispositivos móviles y luego voy incrementando para los siguientes tipos de dispositivos. O sea, yo primero debería implementar mi código CSS para móviles, luego realizar las adaptaciones para tablet y finalmente realizar las adaptaciones o correcciones para escritorio. ¿Ya? Recuerden que este motivo o esta recomendación de primero el móvil y luego los demás dispositivos es porque nos va a ayudar en el posicionamiento web. Ya recuerden que Google en su puntaje SEO, recuerden que el puntaje SEO del posicionamiento web que tiene mi página, le da mayor prioridad y le da mayor puntaje a las páginas que tienen su página o su sitio adaptado para móviles, ¿ya? Y sobre todo, el hecho de que esté primero adaptado para móviles y luego para escritorio, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque en la actualidad las visitas de los sitios, más del 70% se realizan a través de móviles. Luego vienen las tablets y un menor porcentaje está para los sitios de escritorio o pantallas más grandes. ¿Ya? También en la clase anterior habíamos visto este sitio, el que aparece aquí. Voy a cambiar el modo de la pantalla. El sitio que aparece aquí que me permite realizar pruebas. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, yo coloqué la página de la UTAMED, donde me aparece, ¿cierto? Que si bien es cierto, se han producido algunos errores en cargar todas las cosas de la página, pero me dice que la página está optimizada para móviles. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que me va a dar un buen posicionamiento web cuando yo realice búsquedas con palabras claves que tengan relación con UTM. ¿Ya? Y así es como se ve para móviles. Y yo puedo ir cambiando acá. Acá me muestra el código, la página renderizada, etc. ¿Ya? Vamos a hacer un análisis de la página de Utamed, ¿ya? Para que ustedes entiendan que esta página, por qué está bien calificada y por qué dice que está optimizada para móviles. Y vamos a ver cómo esta página se va adaptando a las distintas resoluciones. ¿Ya? Con la herramienta de navegadores, ¿cierto? Presioné aquí para poder tener una vista responsiva con tamaños adaptables. Ya lo dejé al 50% para poder visualizarlo. Fíjense. Lo primero que tengo en la página de Blutamed es que el video está de esta forma, ¿ya? El menú está tipo acordeón, ¿ya? Que significa que si yo hago clic acá, se me despliegan los menús. Tengo en la parte superior el logo y luego en bloque ya tengo los distintos apartados de Blutamed. El ingreso, tengo primero el logo, menú, video, el ingreso, el tema de las prácticas, ¿ya? Y si ustedes se fijan, todo está desplegado eh, con el tipo CSS que nosotros hemos visto en clases anteriores que se llama Display Block, ¿cierto? Que significa que los elementos se comportan como bloques, ¿ya? Pero fíjense, ¿qué es lo que sucede? En la medida que yo voy agrandando la resolución, lo primero que pasó fue lo siguiente. Se fue agrandando el espacio, pero si superamos, en este caso particular, la resolución 740, me parece, que estamos por ahí, fíjense que lo que sucede es que el logotipo, esta imagen que está acá, eh, flota hacia la izquierda y el menú que anteriormente se encontraba aquí al centro y que estaba como bloque, ahora pasa a la derecha. Si hago clic acá, pasa a la derecha y se despliega de esa forma, ¿ya? Donde lo demás, ¿cierto? Ahora se achicó esta parte, ¿ya?
ya no se me muestra como grandes bloques, ¿ya? Y en la parte del móvil, fíjense, acá, acá se achica y se me muestra uno a uno, ya, porque acá lo estoy visualizando para móvil, ¿ya? Todo va hacia abajo, se me despliega como bloque, cambio la resolución y se me agranda y esto se me despliega de otra forma, me lo agrupa por 4 elementos, ¿ya? Y como dije anteriormente, el menú pasa a la derecha, ¿ya? Ahora, esto sería una resolución para tablet, por ejemplo, ¿ya? Entonces tenemos primero resolución para móviles, resolución para tablet y después pasamos a lo que es la resolución de escritorio, donde ahora el video, ¿cierto? Pasa a donde está esta imagen del Ultimate. El menú ahora cambia de color blanco y se despliega de esta forma, se va adaptando. El ingreso, la parte de ingreso, la parte de observatorio de práctica y la parte de las cosas que tiene el Ultimate se despliegan de otra forma y por lo tanto va cambiando la resolución. Ahí. ¿Ya? Entonces cuando yo hago un diseño, ¿ya? O una maquetación en donde el móvil va primero, tengo que tomar decisiones de ese tipo, ¿ya? ¿A qué me refiero con decisiones de ese tipo? Que debo decidir si es que el menú lo voy a desplegar hacia abajo, si lo voy a acumular o dejarlo como un acordeón, y en la medida que yo vaya agrandando esta resolución, se me vaya adaptando el menú y las distintas o los distintos elementos que tiene mi página, ¿ya? Ahora vamos a ver un ejemplo donde se empezó por una maquetación primero del móvil, luego una maquetación para tablet y finalmente una maquetación para escritorio, ¿ya? Aquí tenemos el ejemplo. Si ustedes se fijan, lo que tengo es una imagen, aquí en la cabecera, tengo un menú, ¿ya? Que está desplegado hacia abajo y tengo 4 elementos, ya que están descritos por estos colores: elemento A, elemento B, elemento C y elemento D, ¿ya? La característica que como estoy maquetando primero para móvil es que todo se me va a desplegar en forma vertical, ¿ya? Voy a cambiar aquí un poquito se me va a desplegar todo en forma vertical, ¿ya? En la medida que vaya aumentando mi espacio horizontal, es que voy a ir desplegando los distintos elementos, ¿ya? Hacia la derecha hasta ocupar todo el espacio, y cuando llegue a una resolución de escritorio, el menú se va a superponer a lo que es la imagen y va a aparecer en la parte de arriba, ¿cierto? Para ocupar como mayor, ocupar, ¿cierto? Mayormente todo el espacio que tiene mi sitio, ¿ya? Antes de explicarle un poquito el código, yo definí primero para móvil, donde declaré que el móvil, ¿cierto? Va a ser cualquier resolución que llegue hasta 480, ¿ya? Entonces, desde una resolución entre 0 y 480 la va a tomar como móvil, ¿ya? Una resolución desde 480 hasta 720 la definí como una resolución para tablet. Y finalmente, una resolución mayor a 720 píxeles, recuerden que estamos trabajando en píxeles, definí como la versión de escritorio. Entonces tengo 3 resoluciones: menor a 480, entre 480 y 720 y mayor a 720. ¿Ya? Recuerden que ahí, dependiendo de los dispositivos, yo puedo aumentar o disminuir esas resoluciones, ¿ya? ¿Qué tengo que utilizar? Lo que habíamos visto en Taller Multimedia 1, tengo que utilizar lo que son los Media Query, ¿ya? Características de esta página. Recuerden, está para móvil. Dijimos que hasta 480 se mantenía este tipo de maquetación donde todo está en forma vertical. Cuando llego a 480, lo que estoy haciendo ahora es mantengo
la imagen y mantengo el menú porque aún me sirven para tablet, pero como la tablet tengo mayor espacio, lo que hago es empezar a agrupar de dos en dos los elementos A, B, C y D. ¿Ya? Y recuerden, yo desplegué o declaré una versión de escritorio mayor a 720. O sea, ¿qué significa? Que cuando cambie esta resolución aquí a 720 y sea superior, el menú va a pasar a la parte superior de la imagen y los elementos A, B, C y D se van a desplegar en forma horizontal. Veamos. Voy en 500, 600, 700, 720. Entonces, ¿qué pasó? Al pasar a una resolución mayor, que en este caso para mí es la resolución de escritorio, lo que hice fue el menú, ¿cierto? Ponerlo sobre la imagen, una posición absoluta, y los elementos ahora como ya tengo una resolución mayor a 720, se puede asumir que tengo mayor espacio, por lo tanto todos los elementos ahora A, B y C y D están desplegados en forma horizontal y ocupan todo el espacio. Recuerden, resolución menor a 480, todo en forma vertical. Cuando cambio y paso los 480, tengo mayor espacio en una tablet, ¿ya? Mantengo el menú porque aún me sirve, mantengo la imagen, ¿cierto? Y lo que hago es empezar a agrupar, ¿ya? Y cuando paso los 720, lo que hago es pasar el menú a la parte superior, ¿ya? Y los elementos ahora dejarlos como inline block, o sea que se comporten como bloque, pero que se desplieguen en línea, ¿ya? Voy a correr esto un poquito acá para que analicemos el código. El código lo tengo acá, lo voy a mostrar aquí. Entonces, lo primero, tengo, voy a agrandar aquí, tengo el head, ¿cierto? Tengo el viewport, recuerden que esto es muy importante, el meta viewport, y tengo mi hoja de estilo. Esta, yo estaba probando otra cosa, así que esta no corre, la vamos a eliminar. Tengo mi hoja de estilo llamada f2.css, ¿ya? Tengo el cuerpo del documento, donde creé un contenedor llamado ejemplo. Tengo la cabecera, el header del body, donde aquí puse una imagen, que es esta que está aquí. Tengo el menú, ¿cierto? Declarado con el nav, donde le di un ID llamado menú. Está en una lista desordenada, ¿cierto? UL, li, y cada elemento, inicio, portafolio, sobre mí, servicios y contacto, deberían estar, ¿cierto? Haciendo referencia a algo con el tag A. Luego tengo un div, ¿cierto? Que continúa después de el menú para poder agrupar estos elementos A, B, C y D. Le puse row, ¿ya? Fila, y luego creé un div para cada elemento, ¿ya? Un div para el elemento A, B, C y D, ¿ya? ¿Cuáles son las características? Que todos comparten la clase columna, ¿cierto? Le puse col, pero a cada uno le definí propiedades específicas con un ID A, B, C y D, ¿ya? Donde tengo elemento A con H3, ¿cierto? B, C y D, todos con H3. Y después tengo unos párrafos con estos lore ipso, ¿ya? Que son estos códigos para agregar, ¿cierto? Analicemos entonces el CSS, ¿ya? Lo primero que realizo es que la maquetación y la declaración de mi código CSS, que no está dentro de un media query, yo voy a asumir automáticamente que es para versión móvil. Por eso acá le dejé como comentario versión móvil, ¿ya? La imagen está al 100%, ¿ya? El menú no tiene estilo, ¿ya? Tiene un color, que es este color que está aquí. La referencia del menú, ¿cierto? La lista desordenada está en un display block, tiene un padding, tiene un color aquí específico,
No tiene decoración, está en negrita, ¿ya? Uppercase, significa mayúscula. Y tiene una serie de propiedades que, por ejemplo, tengo un border bottom, ¿ya? Yo podría esto dejarlo como un border normal. Y después tengo la declaración para cada uno de, en el caso de que si me posiciono encima o si es que saco el foco. Luego tengo el cuerpo, ¿ya? Donde tengo las propiedades para las columnas, ¿ya? Que son estas que están aquí. Recuerden que dijimos que tengo propiedades para todos los elementos porque están en la clase columna y después con los ID le defino propiedades específicas. Entonces, tiene un margen de 16 píxeles, texto alineación al centro, tiene un border negro sólido de 1 píxel, tiene padding, margen 0, tiene border radius, ya por lo tanto aquí tiene en la orilla, ¿cierto? Un redondeo, y estoy usando un box sizing border box, ¿ya? El párrafo tiene un tamaño de 18 píxeles la letra. Ahora estoy declarando las propiedades específicas para el párrafo y aquí propiedades específicas para el elemento A, B, C y D, ¿ya? Donde lo que hago específicamente es que todos comparten las propiedades de la clase call, ¿ya? Todos comparten las propiedades de este párrafo donde tiene un tamaño de fuente de 18, pero a cada uno le fui colocando un color distinto, ¿cierto? Color de fondo rojo, letra ESO. Color de fondo amarillo, letra ESO. Color de fondo, un color similar al verde, letra ESO. Y un color similar al violeta, algo así. Y ese color. Entonces, cuando yo lo vea como móvil, ¿cierto? Lo primero que se va a cargar es esta parte de aquí. ¿Qué me permite esto? Me permite optimizar también lo que es la carga del documento, ¿cierto? Porque como dijimos que en la actualidad las visitas se realizan mayormente en móvil, ¿qué significa entonces? Que primero se va a cargar esto de acá. Ahora, supongamos que estoy cargando para tablet, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que van a cambiar algunas propiedades, o sea, se van a mantener estas propiedades, ¿ya? Pero van a cambiar unas propiedades. ¿Qué es lo que puse yo? Puse que para versión tablet, que lo dejé comentado aquí, que significa que la versión tablet como mínimo tiene que tener un ancho de 480 de ahí en adelante. Para la clase ejemplo y para columna, recuerden aquí, ejemplo, clase ejemplo, y específicamente para la clase columna, ¿ya? Lo que voy a hacer es que ahora voy a disminuir el tamaño, ¿ya? Antes estaba en un tamaño de 100%, ahora va a estar al 50%, voy a mantener el margen en 0 y voy a hacer que los elementos floten hacia la izquierda. Entonces, ¿qué significa? Que si yo paso, vamos a agrandar aquí, que si yo paso aquí, ¿cierto? Ya el elemento ya no vale 100%, sino que se disminuye un 50%, ¿ya? Por lo tanto, me permite colocar un segundo elemento a la derecha. Recuerden, 50 más 50 son 100, ¿ya? Pero, además, lo que estoy haciendo es que los elementos floten hacia la izquierda, ¿cierto? Left. Y para el caso de, si yo paso, ¿cierto? Porque dice ancho mínimo 720, y aquí le puse comentario, voy a agrandar aquí, la versión escritorio, hice unos cambios específicos, ¿ya? Si ustedes se fijan, perdón, aquí no hice ningún cambio en el menú, por lo tanto se mantuvo el menú que yo definí para la versión móvil. En la versión tablet se mantiene el menú de la versión móvil, pero aquí ya empecé a realizar algunos cambios. Lo primero, cuando yo llegue a una resolución mínima de 720, las columnas ahora van a valer un 25%. Recuerden que aquí estaban en 50, anteriormente no tenían, por lo tanto se asume que están en 100.
y ahora valen 25% de ancho las columnas. ¿Qué significa esto? Que ahora me van a permitir que en mi página existan 4 de estos elementos, ¿cierto? 25, 25, 25, 25. ¿Ya? El menú ahora va a tener una posición absoluta, ya por lo tanto lo voy a poder mover. Del top, de la parte superior, que es la parte de aquí, va a estar 5 píxeles del top y va a estar un 10% de la izquierda, del left. Y le cambié, ¿cierto?, el fondo a este color. ¿Ya? Segundo, lo que hice es que el menú ahora va a estar desplegado se va a comportar en bloque, pero en línea, ¿cierto? Inline block. Los elementos van a flotar hacia la izquierda, ¿ya? Y aquí declaré una serie de propiedades de tipo border radius, ¿ya? Aquí recuerden que están definidos para motor WebKit y para motor de Mozilla y el tradicional. Todo en 2 píxeles. Entonces, está al 100%, el menú está en móvil, cambió aquí 25, 50%, 50, 50, 50, entran 2 en la maquetación, ¿ya? Mantengo la definición del menú para móvil en tablet, y cuando cambie a mayor a 720, vamos a agrandar aquí, mayor a 720, estos elementos ahora valen 25%, por lo tanto me entran 4 elementos en la maquetación, y cambia a una posición absoluta donde del top tengo un 5%, y vamos a revisar que del top tengo, como dije anteriormente, un 5%, de la izquierda tengo el 10% y le cambié el color, ¿ya? En este caso particular, para la parte li de la lista desordenada del menú, un display inline block, ¿ya? Los elementos están flotando a la izquierda, tienen un border, ¿cierto?, de color blanco, tienen un padding de 10%, de 10 píxeles, perdón. Entonces, vuelvo a reiterar, lo que estamos viendo y lo que se recomienda en la actualidad es una maquetación de tipo móvil primero, que significa que primero yo asumo que el mayor porcentaje de visitantes de mi sitio web van a ser desde dispositivos móviles. Luego, en segundo lugar, voy incrementando la resolución. En segundo lugar, tengo las tabletas, ¿ya? Y en tercer lugar, ya para finalizar, tengo los sitios de tipo escritorio, ¿ya? Es entonces la actividad que tienen que realizar como ficha número 2, donde tienen que realizar esta maquetación. Recuerden, tenemos la cabecera, tenemos el cuerpo, tenemos un div que es de tipo clase ejemplo, tenemos la cabecera del body, una imagen, ya que ustedes pueden colocar la que estimen conveniente. Luego tenemos un menú que se llama id menú, específico. Tenemos una lista de tipo desordenada que tiene inicio, portafolio, sobre mí, servicio y contacto. Luego tengo un div llamado row, fila, y para cada uno tengo un div llamado columna, ¿ya? Donde todos comparten la clase llamada col, 1 o A, B, C y D, y cada uno en forma particular le doy estilos utilizando el ID correspondiente, ID A, B, C y D. Luego, como vamos a asumir, y la recomendación es que primero yo maquete para el móvil, ¿cierto? Todo lo que se lea de la hoja de estilo CSS, que es lo que está acá, es la maquetación que nosotros vamos a asumir para el móvil. Luego, heredo lo que ya está, y para una resolución mínima de 480 en adelante, ¿cierto?, realizo algunos cambios. En este caso particular, reduje el tamaño a 50% de los elementos, margen 0 y flotando hacia la izquierda. Y después, recuerden que esto es para tablet, y finalmente, para resoluciones mayores a 720, ¿cierto?, como mínimo 720 y de ahí en adelante, lo que hice fue, primero
disminuir aún más el tema de el tamaño de los elementos, 25%. El menú ahora lo trasladé a una posición absoluta donde tengo un top y un left. Los elementos se despliegan inline block, ¿ya? Se comportan en bloques pero están en línea. Y finalmente están flotando hacia la izquierda, ¿ya? Y sería este el resultado, recuerden. Móvil, tablet, mantengo el menú y finalmente sitio de escritorio. El menú pasa una posición relativa a la parte superior de la imagen y los elementos ahora están en forma horizontal. Así que necesito que realicen esta actividad. Ya va a estar en el ambiente en Lautamed, en la plataforma como ficha número 2. Ya, como esta semana no se pueden hacer actividades, lo vamos a dejar para la clase del día lunes de la otra semana. Y además voy a definir la actividad que tiene que ver con la actividad sumativa, ¿ya? Donde tienen que hacer una maquetación de un sitio web con las tres resoluciones, ¿ya? Primero para móvil, segundo para tablet y finalmente para escritorio. Así que cualquier cosa, nos vemos en clase a través de Zoom.